Muy buenas tardes a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al Estridor de las Más, nuestro último programa del 2024. Vamos a recibir a un súper invitado, muy conocido en el ambiente de la historia por su trabajo de revisión, de difusión. Querido profesor Emilio Urdapilleta, muchísimas gracias por estar presente aquí para hablar de un tema muy interesante que es la posguerra y la figura de Madame Lynch, que tanta polémica está armando en las redes sociales, en los medios. Todo el mundo está opinando, historiadores, no historiadores, investigadores, no investigadores. Bienvenido, profesor. Buenas tardes, mi querida Noelia. Un saludo cordial a toda tu gran audiencia. Y bueno, decimos buenas tardes, pero te miran en diferentes horarios. Sí, así es. De diferentes latitudes y longitudes. Así es que un saludo, hola para ellos también, ¿verdad? Para no decir buenas tardes. Y sí, un tema sumamente interesante y de actualidad, como se puede ver, la vida de doña Elisa Alicia Lynch de López. ¿Por qué te parece que es una figura que hasta hoy en día es tan controversial? Bueno, yo entiendo que luego del asesinato de Francisco Solano López en el año 1870, por una cuestión de quedarse con los bienes de la familia López, exista una suerte de juicio hacia su persona, calumnias, ¿verdad? Porque había un patrimonio económico muy grande, que obviamente ese patrimonio se repartieron entre los políticos y la gente que tenía el poder en esa época. Pero en la actualidad, ¿por qué se sigue repitiendo tanta, me van a disculpar mis queridos oyentes, ¿verdad? Pero tanta tontera sobre ella, ¿verdad? Utilizando los mismos argumentos que las personas que querían quedarse con sus bienes lo utilizaron. Argumentos desteñidos y remanidos, ya muy refutados. Qué bueno que decís la palabra patrimonio y no propiedad, porque nosotros somos de la vieja escuela. La palabra propiedad pues es bastante ya progresista. Nosotros somos patrimonio, es la palabra que usamos. Y el tema es que sospecho que hay personas que simplemente por compromisos de capilla hermética repiten y repiten la misma cháchara. Pero sí en ese tiempo, como vos sabés perfectamente, muchos se hicieron de riqueza con ese gran y jugoso botín que eran las tierras de la familia López y las tierras de Elisa Lynch y las tierras de muchos otros López Guayos también, como se los llamaba, que quedaron todas confiscadas, expropiadas, como diría Hugo Chávez, confísquese, expropiese. Algo así, ¿verdad? Ese es el proceso que sucedió a partir de la ocupación de la Triple Alianza en Asunción el 1 de enero de 1869, cuando empiezan a instalar el gobierno provisorio. Entonces ellos decían, aquella casa es del general Vicente Barrios y Vicente Barrios era pariente del Solano, confísquese, expropiese. Algo así, ¿verdad? Porque inclusive Juan Crisóstomo Centurión, ¿verdad? Que no era muy afín lopista. Bueno, bastante ambivalente también, porque tenía su lado lopista también, ¿verdad? Pero él hablaba, ¿verdad? Que muchas familias dormían inclusive en pasillos de la ciudad, ¿verdad? Por la propia arquitectura de las casonas de antes, que dormían en esos pasillos mirando, ¿verdad? Mirando, ¿verdad? Que cómo se quedaban inclusive los oficiales brasileños con sus propiedades. Por supuesto, es que el botín de guerra es eso. Eso fue el botín de guerra. Ellos necesitaban encontrar algún botín para tomar y para... No, botín de guerra, Emilio, sacaron muchos botines de guerra, rapiñaron este país, ¿verdad? Pero quedarse con con las propiedades acá de la gente. Bueno, si en televisión, por favor, nos pueden poner alguna imagen de Elisa Lynch o de Francisco Solano López. Por supuesto, ¿verdad? Que hay familias, varias generaciones después ya de estos acontecimientos, varias generaciones después, yo creo que es tiempo de decir ya las cosas como son. Tenemos que explicar que no es real, Emilio, que es un montaje, ¿verdad? Alguien muy ingenioso hizo eso. Y
sea verdad, o sea, la imagen no es real, pero no sabemos si es real lo que trata de reflejar esa imagen. Eso es una discusión. Bueno, pero hay que aclarar nomás que esta no es imagen es un montaje, ¿verdad? Porque ellos no posaron juntos. Por lo menos lo poco que tenemos, no sabemos. No había una fotografía de sociales para los periódicos de la época y las revistas de la época. Y no tenemos, ¿verdad? Pero de que estaban juntos, ¿verdad? Si podemos ver otra imagen de Lisa, por favor. Forma parte de esta cuestión precisamente, aunque la gente no lo crea, el asunto de su matrimonio o no matrimonio con el mariscal Francisco Solano López, que queda en el limbo, que probablemente nunca se puede decir nunca, pero quién sabe si existe o no algún documento por ahí que indique tal o cual cosa. Yo leí en el periódico La Regeneración de la familia de Cud, de los legionarios más rancios y más vitriólicos que tuvo este país, que el doctor William Stewart se refiere a ella como esposa del mariscal López. En La Regeneración dice eso. En el periódico La Degeneración dice eso. Perdón, La Regeneración. ¿Qué dije? Me salió sin querer. Ay, sin querer. En serio, sin querer me salió. La Regeneración... sin querer, en serio, no. Ahí Stewart se refiere a ella como que ella vino de París junto a López y vivió con él como su esposa, decía Stewart. Entonces, ¿quién sabe qué misterios todavía encierra el asunto del casamiento o no casamiento de doña Lisa Lynch con Francisco Solano López? Lo cierto y lo concreto es que él, durante la guerra, allá por el año 68, 69, cuando escribe su testamento, que es un documento maravilloso que la gente tiene que leer, la carta que le envía a Enrique Solano López en Estados Unidos, le pone bajo patrocinio del general McMahon y le dice cosas así impresionantes, conmovedoras, le dice el mariscal. Por ejemplo, que él se tiene que concentrar en sus estudios, que él va a ser la esperanza de sus hermanitos más pequeños, y que no le puede mandar mucho dinero porque mi fortuna personal, le escribe el mariscal López a su hijo, está toda empeñada en la guerra. Toda mi fortuna personal está empeñada en la guerra. Si el Paraguay se salva, todo estará salvado. Si el Paraguay desaparece, yo moriré con él, le escribe. Y en otra parte le dice en su testamento el mariscal López a su hijo, que si te quedas sin dinero, si te llegas a quedar sin dinero porque no te puedo mandar mucho, quiero que aunque sea, te dediques a labrar la tierra para darle de comer a tus hermanitos y así vas a honrar a tu padre y a Dios Todopoderoso. Así le dice. Quiero que te dediques a labrar la tierra aunque sea, si es que te quedas sin dinero. O sea, ese era el mariscal López. Y ese es su testamento que el general McMahon llevó a Estados Unidos y existe ese documento. Y allí ya tenemos dos aspectos. Primer aspecto, que mucho dinero no se podía sacar del país. Por obvias razones. Por el bloqueo. Estábamos todos bloqueados, ¿no? No se podía sacar. Y punto número dos, en el testamento, el mariscal presidente Francisco Solano López Carrillo declara a Elisa Lynch como su heredera universal de todos mis bienes es la señora Elisa Alicia Lynch. Está en el testamento que el general McMahon también llevó. O sea, allí empieza la cuestión de las propiedades, porque la Legión Paraguaya, cuando toma el poder en 1869, lo primero que ellos hacen por decreto, el primer decreto que ellos emiten en agosto del 69... es declararlo enemigo. Yo te pregunto, ¿fue una súplica a los ejércitos aliados para que no maten niños en Acostañú? No, por supuesto que no. ¿Fue una súplica a los ejércitos aliados para que no quemen Piribebuy? Para nada. ¿Fue una súplica para que se perdone la vida de los prisioneros en Caraguatagú y en Cahuillurú? No. No, definitivamente. Declarar tirano, sin patria y enemigo del género humano a Francisco Solano López. Y no solo eso, ellos querían capturarlo, hay que decir las cosas como son, los legionarios le querían capturar con vida a López porque ellos querían fusilarle en la plaza pública.
Bueno, pero hay que entender también que la forma, por ejemplo, de ese decreto, ¿verdad? De Vos sabés declararlo, también. ¿verdad? De declararlo enemigo de la humanidad, que está fuera de la patria, así como no me acuerdo el Enemigo del término, género el humano. enemigo del género humano, pero lo que desterrado para siempre, ¿verdad? Eso es una fórmula que muchos otras personas recibieron en la misma época, el tenor, el modelo del escrito, lo que digo ahora, porque habilitaba el asesinato. Claro, es que ellos ya estaban adelantando. Está bien si le matan, o sea, le encuentran a López, mátenle, no pasa nada. Pero si le capturan y le traen acá, nosotros le vamos a ahorcar en la plaza pública. O sea, ellos ya estaban adelantando lo que ellos iban a hacer con el Mariscal López. Los libertarios de Los la época. grandes libertadores De la época. de la época, ¿verdad? Claro. Esa era la justicia que iban a aplicar con él. Y Bueno, eso inclusive lo cuenta Resquín en sus datos históricos, que gracias a que ellos se entregaron prisioneros al Brasil, salvaron su vida, porque si caían en manos de la Legión les iban a matar. le iban a matar ellos. Y, eh, Totalmente. y eso incluso en los cuestionados papeles del tirano, no sabemos si son Obvio lee realmente eso. Hay que leer todo, hay que leer todo. Hay gente que... La cuestión es no creer en todo lo que se lee, porque hay gente que toma eso como si fuera el quinto evangelio. Oranga. Hay gente que toma eso como el Oranga, quinto digo yo, sí, evangelio. cuando escucho gente que cree en esos papeles, Ya. ¿verdad? Oranga. Y en la parte final, ahí ellos adelantan también de los papeles del tirano, que a López se le tiene que hacer justicia sumaria, y etcétera, etcétera, etcétera. Cuestiones así. Lo cierto es que la Legión, y acá decimos con total propiedad la Legión, no estamos diciendo de forma peyorativa. Pero Acá porque estamos si diciendo, ellos se autodenominaron así, Emilio. como en el pasaje bíblico, nosotros somos Legión, dijeron los demonios. Nosotros Bueno, somos pero ellos se autodenominaron así, era el brazo armado de esa asociación de hombres que estaban en Buenos Aires, En ¿verdad? este caso, con propiedad decimos la Legión. Ellos empiezan a tomar todos los botines habidos y por haber, junto a los aliados también, porque los aliados también tomaron botín. Y los botines, como ya dijimos, entre los botines estaban las propiedades de Elisa Lins y de la familia López. Ellos establecieron una suerte de ley para quedarse, expropiarle esos bienes a todos los López, porque ellos decían, no, esta gente, por varias, desde el año 1841, pues se pusieron así por escrito, ¿verdad?, que se enriquecieron a través del Estado paraguayo y por ende es como que da lugar, ¿verdad?, que esos bienes sean confiscados. Pero finalmente después se dieron esos bienes a Juana, a doña Juana Paula, a Rafaela, Inocencia, es decir, a todos se quedaron otra vez con sus bienes menos Elisa. Algunos bienes, no se les devolvió todos. Sí, cierto, algunos bienes. Acá Algunos tengo yo el bienes. contrato finalmente de que fue publicado un 8 de octubre del año 1875 sobre cómo quedaron los bienes, tanto para doña Juana como para Elisa. Acá está. A doña Juana Paula que ya había fallecido realmente, para las dos hijas, Inocencia y Mónica. A ellas lo que se les quedó, pero eso fue porque ellas siguieron el consejo de su hermano Francisco Solano López. ¿Cuál fue el consejo? Fíjense de su sexo. Y se fiaron de su sexo las dos hermanas. Demasiado la luna. Se fiaron de su sexo. No daré detalles. Y se mezclaron con los generales brasileños y los oficiales brasileños, y allí los brasileños en el caso de Correa da Cámara les salvó un poquitito, y el otro, en el caso del el coronel Milciades Acevedo Pedra, que era el esposo de Mónica, le dio otro poquitito. Pero esos fueron esos dos casos puntuales. El resto se rapiñó. El resto se rapiñó por completo. Emilio, ¿te suena este nombre de Edmond Ferchon, francés, este señor que era el apoderado de Elisa Lynch? Me suena. El hombre vino como abogado de ella a Asunción para tratar de ver el tema de las tierras. Ahí en imágenes creo que estamos viendo... Bueno, eso que está en imágenes es simplemente reproducir las mentiras que ya vinieron desde la época de Loizaga y Rivarola y compañía. Lo de su bizarreta, podemos hablar de eso después. Sí. Pero el señor abogado Edmond Desart, ¿era Brochard Desart? Desart, Verchon, sí. Él vino acá Él era justamente... apoderado de ella. Sí.
Sí, sí, sí. Bueno, yo te quiero decir una cosa. Primero que lo asesinaron, ¿verdad? Clarito, vamos a decir. Lo asesinaron, ¿verdad? Las que estaban interesadas en apropiarse de los papeles que él tenía de Lisa Lynch, donde se justificaba todo, cómo se adquirieron los bienes, las tierras, todo, estaba todo de forma legal. Le asesinan a este tipo, ¿verdad? Creo que le asesinaron, ¿verdad? Y eso en su apartamento. Sí, y ahí dice que el cónsul de Francia tuvo que intervenir ante este asesinato, ¿verdad? Hasta que ocupó la habitación del Senado, ¿verdad? Para que estos políticos, esta gente, no se quede con los papeles que él tenía. Y probablemente alguna que otra cosa habrán tocado. No le sacaron todo, pero alguna cosa le habrán sacado. Y los asesinos. No, pero estamos hablando de si es algo grave, es algo grave, Emilio, ¿verdad? Porque si ella era, no sé, no tenía forma de justificar tanto que dicen, ¿verdad? Que era una vil ladrona nomás, ¿verdad? Que en complicidad con López, ¿verdad? Pero si estaban los papeles, hasta llegaron a asesinar para quedarse, para que el nivel de gente que estuvo gobernando el Paraguay, es decir, asesinaron para poder quedarse con los bienes de López, ¿verdad? De López y de Lisa Lynch. Y eso ya, como bien estás diciendo, nos refleja la catadura moral de la gente que empezó a gobernar nuestro país desde 1869. Asesinar a un abogado por un mero tema judicial te indica no solamente que estos hombres eran unos reptiles rastreros, sino también que tenían miedo. Tenían miedo de que Lisa Lynch realmente tuviera justificación legal y que tenía, jurídica. Por eso tenía, y eso se comprobó en Escocia, en Argentina y en Brasil, pero eso vamos a hablar también. Sí. Tenía justificación. Entonces ellos tenían que hacer cualquier cosa, desaparecer los documentos, desaparecer cualquier evidencia que pudiera demostrar los elementos favorables a Lisa Lynch, favorables al mariscal López. Entonces esto es lo que ellos hicieron desde el 69 hasta prácticamente el último día de la ocupación aliada en el año 79. 10 años de prevaricaciones, de falsificación de la historia, de falsificación de documentos, de quemar documentos, desaparecer documentos, todo para que ellos justifiquen la expropiación y la confiscación de bienes que hicieron. Por ejemplo, es muy simpático y es una realidad, esto es una realidad que guste a quien le guste, pese a quien le pese. En el periódico La Regeneración siempre invitan a hacer reuniones con el cónsul argentino, que no me acuerdo quién era el cónsul argentino designado, pero aparece varias veces en La Regeneración. Reunión con el cónsul argentino, reunión con el cónsul argentino. En el palacio que era de López. En el palacio que era de López. ¿Ah, sí? Siempre está así en La Regeneración. En el palacio que fue. Y ahora es mío. Ahora es nuestro, de los de CUD. Es simpaticísimo. Siendo que ese palacio se construyó en terreno que le dejó su padrino Lázaro Rosas de Aranda, le dejó ese terreno a Francisco Solano. Y según los chismes legionarios, hasta su papá o su peta. Claro, ellos saben todo, ¿verdad? Bueno, te digo algo. Dice. Mira esa imagen. A ver. Mira esa imagen. Esa imagen es muy interesante y está en el portal Guaraní, ahí están los sellitos del portal Guaraní, sí. Chalet del señor Héctor Francisco de Cud, que perteneció a don Carlos Antonio López. ¿Qué hace Héctor Francisco de Cud en una propiedad que fue de don Carlos Antonio López? Bueno, la gente se preguntó alguna vez esto. Y no, lo que pasa es que en la época de los López, específicamente de don Carlos, los de Cud fueron sacados del poder, los pobrecitos, porque robaron aproximadamente al cambio actual $1 millón en productos paraguayos. Entonces López le sacó al que estaba en Montevideo y al cónsul que los dos de CUT, que estaba en Buenos Aires. Entonces ellos como se restituyeron a sí mismos, pobrecitos. Claro, pobrecitos. Se quedaron con él. Entonces... ladrones de guante blanco. Ni siquiera guante blanco, Emilio. Esto es una... es algo alevoso. Pero lo más alevoso es que estos
supuestamente estos políticos que se quedaron con los bienes de los López, porque para eso emitieron el decreto de enemigo de la humanidad, después el decreto del 2 y el 4 de mayo, el del 2 expropiando los bienes y el otro tratándole de un juicio criminal para Elisa Lynch. Pero la Constitución de 1870 dice en el artículo 19, la propiedad es inviolable y ningún habitante puede ser privado de ella sino en virtud de sentencia fundada en la ley. La confiscación de bienes queda borrada para siempre del Código Penal paraguayo. Sin embargo, ellos, no le hicieron caso a esta ley suprema. Los liberales, progresistas. No le hicieron caso, ¿verdad? Y es más, vieron la forma legal de la ley establecida por estos triunviros del 69 para seguir ellos en esto y dejar de lado lo que la propia Constitución que tanto lucharon para tener establecía en el artículo 19, ¿verdad? Quedó eso de la irretroactividad de la ley, se tiene que aplicar la ley más favorable. Y por la casa de López y por el palacio que era de López, vale toda la pena, che. Sí, no, y ya te digo, entonces las expropiaciones, es más, esos palacios de Benigno López, de Venancio, que ahora son hoteles, o uno realmente es la sede del Ministerio de Relaciones Exteriores, pero el otro quedó como un hotel privado, el de Venancio, el que hubiera sido de Venancio López, que me parece que nunca llegó a habitarlo. O sea, se quedaron con todo. Bueno, la justificación los muchachos pusieron ahí en el 69 que porque ellos fueron cómplices y fueron herederos de los robos y las dilapidaciones de la nación. Entonces lo que ellos hicieron se quedaron ellos con esos bienes, el pueblo jamás se quedó con esos bienes, no, el pueblo que fue robado, el pueblo que fue estafado, robado. Si nadie vendió esa propiedad o subastó, ¿verdad? Para que pueda llegar esa plata al pobre pueblo robado, sin embargo, ellos son los que se quedaron con esas propiedades, enriqueciéndose de esa manera, ¿verdad? Nosotros te acusamos de ladrón, pero nos quedamos con tus cosas. Así mismo. Eso fue lo que sucedió. Esa es la realidad de nuestra historia. Aunque les parezca una alta joda, es así, es lo que hicieron. Y por eso hasta hoy en día siguen las calumnias sobre Elisa Lynch, ¿verdad? Atendé, es simpatiquísimo porque Elisa Lynch hubiera sido puesta en juicio, ponele, si es que era la intención de ella con su abogado francés, el que fue asesinado, el abogado francés que fue asesinado. ¿Le asesinaron? ¿Y quién era el fiscal general? Juan José de Cuz. ¿Quién era el jefe político equivalente de la ciudad de Asunción? Juan Francisco de Cuz. ¿Quién era el escribano de gobierno? Otoniel Peña, el hijo de Manuel Pedro de la Peña, el viperino, farsante y ladrón también, Manuel Pedro de la Peña. ¿Quién era el jefe de los tribunales? ¿Quién estaba como cabeza de los tribunales, allí como secretario de los tribunales? Juan Silvano Godoy, que... Déjate echar, cerramos el boliche, viejo. Cerramos el boliche, en serio, ¿entendés? Estos que le acusaban a los López, que era el nepotismo, etcétera, etcétera. Acá tenés nepotismo a la 25ª potencia con estos personajes. Otoniel Peña, escribano de gobierno, hacia dedo. Juan José de Cuz, fiscal general. Juan Francisco de Cuz, intendente. Adolfo de Cuz, secretario de tal cosa. Vergonzoso fue. Esto era una vergüenza. Nunca hubo un nepotismo peor. ¿Por qué? Porque estos hombres se decían liberales en el sentido filosófico de la expresión. Siempre aclaramos eso, no nos referimos al partido liberal radical auténtico. Porque por ahí la gente no entiende eso. Estos que se decían liberales, democráticos, revolucionarios. Wow, que traemos la civilización, el constitucionalismo acá. Sí, todo eso. Ellos hacían esto. Y a los López los acusaban de autoritarios, de antiguo régimen, etcétera, etcétera. Y ponele, porque en el caso de los López, ellos se regían con las leyes españolas, las 7 partidas, Código de Comercio Español, etcétera, etcétera. Ellos hasta estaban justificados de repente a tener un cierto sistema. No sé si me explico con eso. Claramente. Esto que se dicen liberales, democráticos, peores, a la 1000 potencia peores. Y claro que sí. Emilio, ¿sabes que Elisa Lynch tuvo una suerte de intercambios epistolares con el presidente de la República, con Gil, ¿verdad? Es decir, la gente tiene que saber que hubo un intercambio, ¿verdad?
Y ella en su libro Exposición y Protesta, ¿verdad? Que es este material que tengo aquí del año Bastante 1000. usado. Se ve que la señora... Basta. Se ve que la señora... No vaya a criticar mi librito. Mucho. Basta. Por acá mi librito ya es viejito. ¿Sabes qué? Ojeaste mucho, está bien para eso el libro. Mi libro. Bueno, no voy a mostrar más. Qué pelada. Está todo desgastado. Eso es con orgullo, hay que mostrar que se ojeó ese libro. Bueno, lo que le iba a explicar es que ella menciona que querían sacarle el dato a Lisa, ¿verdad? Sí, vení, nosotros vamos a apoyarte, vamos a defender, vení a reclamar lo que es tuyo, pero nos vas a decir dónde López enterró su tesoro. Y cuenta la leyenda que esa era... No, pero está esto así, Emilio, escrito está, ¿verdad? Que le pidieron ese dato a ella para... Y obviamente que no dio. ¿Qué tesoro? Dijo ella. Sí, listo. Ustedes ya pelaron todo. ¿Qué tesoro? ¿Qué le vamos a decir? Nada. ¿Qué sucede? Vamos a tener que retroceder un poquitito para que se entienda. Vamos a retroceder hasta Magnajo, porque hasta ahora dicen que no, que 10 millones de dólares. ¿Qué zaparrán? ¿Qué macanada que escriben en las redes sociales, gente? Mucho cuidado con esa información. Primero luego no era 10 millones, era 15. Después bajaron a 10. Pero primero luego no era 10, eran 15 aproximadamente al cambio actual, ¿verdad? 80.000 libras esterlinas. Pero de esas 80.000, precisamente... 50.000, aprox 50.000 eran propiedades, eran joyas, eran ropas y cuestiones así menores que precisamente ya le rapiñaron a Lisa Lynch esas 50.000 y ponerle que había unas 30.000 libras, un poco más, poco menos, que fueron las que el mariscal López le dio a William Stewart. Muy importante que estés tocando ese tema. Que le pagó el mariscal por sus servicios a Stewart, y etcétera, etcétera, etcétera. Terminó robando a Lisa. Sí. Y después el mariscal le dio a Stewart una parte para él, eso es cierto. Pero otra parte era para Lisa Lynch. Y eso se fue a juicio en Inglaterra. Escuchen esto, gente. Eso se fue a juicio en Inglaterra. Lisa Lynch le hace un juicio al ladrón bribón Badulaque de William Stewart. Sí. Porque no hay otra forma de llamarle, ladrón, bribón, badulaque, y le hace un juicio a Stewart. Y en Edimburgo, Escocia. Y son 3 las causas que presenta Lisa Lynch. La causa número 1 sobre el cargamento de yerba mate. La causa número 2 sobre las notas de crédito que le firmó ella a Lisa Lynch. Y la causa número 3 sobre la herencia del mariscal López. Y las cortes británicas en 2 de las 3 causas le declaran culpable a Stewart. Y en una causa se llegó a un acuerdo porque Lisa Lynch se quedó sin documentos para lograr demostrar que Stewart le quitó plata. O sea, culpable por el tema del cargamento de la yerba mate. Culpable por el tema de la herencia y el testamento que Stewart le comió. Sí, el tipo se declaró así, re insolvente, pobrecito, ¿verdad? Sí, y Lisa Lynch, en el tema del dinero... Esto lo explican, ¿saben quién lo explican? Michael Lillis y Ronan Fanning en el libro Calumnia explican eso detalladamente. Y en un tema lo que llegaron a un acuerdo, porque ella se quedó sin los documentos que le robaron todo, le asesinaron al francés entonces ella no pudo presentar los documentos, pero se llegó a un acuerdo. O sea, Stewart reconoció que le tenía que devolver plata al Lynch y le devolvió, significa eso. O sea que el era un badulaque. Y eso es lo que Lisa Lynch, con esa esperanza de que por lo menos en las cortes británicas, en los juicios en Inglaterra, salieron a mi favor, con esa esperanza ella vino a Asunción. Cuando le quitaron, ella dijo, bueno, acá yo tengo un juicio ganado contra este tipo y voy a presentar mi caso a la gente. Y ahí es donde ocurre esto que vos mencionaste, de que venía acá, queremos saber dónde están los tesoros, Así nosotros te vamos a dar el apoyo. Vos
falta, así, soltar la info, Soltar ¿verdad? la info. Queremos saber dónde están los tesoros del Mariscal. Hasta yo quiero saber también. De eso es que... No, pero hay que escarbar en los ataúdes de Héctor Francisco de Q, de José II de Q, y de todos esos personajes deleznables, y ahí vamos a encontrar, seguramente por su diente, seguramente por su levita, qué sé yo, ahí vas a encontrar el oro que le robaron al Paraguay a esos tipos. Lo cierto es que ella viene al Paraguay y acá hay un misterio realmente, ¿qué es lo que se quiso hacer? Yo tengo la hipótesis de que estos personajes de Q, Juan Silvano Godoy, Julián Nicanor Godoy, que le asesinaron al presidente Gil, Julián Nicanor Godoy, Juan Silvano Godoy, le asesinan al presidente Gil, y sospecho que le asesinaron a otros importantes seres. No te descuide que ellos fueron, no te descuide que ellos hayan sido los que le mataron a su abogado de Lisa Lynch. Pero claro. Lo que querían era asesinarle a Lisa Lynch. Y ahí alguien le dijo a Lisa, no, quédate acá porque vos te bajás y estos tipos te matan. Te matan. Estos tipos ella te van a matar. Que recibió amenazas Recibió, de muerte. ella cuenta las amenazas de muerte que recibió. Emilio, este es un tema re importante. Vamos a continuar. Tenemos una breve pausa, ¿verdad? Y vamos a continuar porque imagínate, ¿por qué lo asesinan a un presidente de la República que estuvo en constante comunicación con Lisa y que puede ser que haya tenido la intención de darle lo que le correspondía y terminó asesinado, ¿verdad? Bueno, vamos a una breve pausa, así re breve y volvemos con más.